Hola queridos naranjos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Naranja. Hoy está conmigo Guillermo Peña, un entrenador personal que tiene un gran proyecto que se llama Ponte en Forma. Bienvenido Guillermo a La Naranja. Muchísimas gracias. Guillermo, cuéntanos un poquito de tu proyecto, o sea, Ponte en Forma, ¿qué es y cómo nace? Ok, Ponte en Forma es básicamente un proyecto deportivo donde mi especialidad es ayudar a personas que ya tienen un tiempo entrenando y se han estancado o se han llegado a lesionar. Entonces yo entro en la parte de la readaptación deportiva, ya sea por el tema de la lesión o sea ya por un tema de que no está viendo los resultados que él necesita. Por ejemplo, hay gente que entrena y llega un punto en que no... Parte mía es de corredores y de triatletas. ¿Y cómo nace Ponte en Forma? Ponte en Forma básicamente tiene dos etapas, por así decirla. Primero fue algo personal. Yo en una etapa que estaba entrenando para un medio maratón, dentro de esa etapa se me presentaron varios problemas personales que no me permitieron entrenar adecuadamente. Adecuadamente en el sentido de que faltaba algunos días, entrenamiento que me correspondía hacer no lo completaba. Se puede decir que yo hice un 70 o un 80% del entrenamiento. Y para mi sorpresa, cuando voy al evento, tengo inclusive un récord personal. Y yo me quedo como que ven acá, ¿qué pasó aquí? O sea, yo estaba de verdad súper desencantado. Pero cuando llego, tengo récord personal y todo. Yo mismo había tomado la decisión como de darle un break al tema deportivo porque por las cosas que estaba pasando no me sentía en correr. Entonces yo dije, bueno, vamos a aprovechar ahora y déjame investigar qué fue lo que pasó aquí, porque algo pasó. Entonces yo empecé a estudiar un poquito, una cosa propia, y resulta que en esa certificación que yo cogí, uno de del proyecto final que había que hacer para poderse graduar de eso, era que yo tenía que tomar a una persona o que estuviera lesionada o que estuviera estancada. Yo cogí un amigo que estaba lesionado y se estaba reincorporando un poquito en el deporte. Básicamente él no podía correr por el problema que tenía. Y nada, yo le expliqué lo que yo estaba haciendo. Me dijo, no, pero vamos a darle, chéverísimo. Y empezamos la readaptación de él con bicicleta. Él nadaba, le gustaba nadar y con más razón lo adecuamos. Y fortalecimientos. Al cabo de 10 meses, que fue el proceso, toda la gente del parque estaba viendo la evolución que él estaba teniendo, porque aquí en el Parque Mirador mucha gente lo conocía, lo conoce, y vieron la evolución que él tenía y los cambios que dio. E inclusive cuando empezamos a correr, empezó a mejorar marcas que él había dejado antes de lesionarse. Y nada, la gente me empezó a preguntar, mira, yo quiero que tú me entrenes, que yo vi como tú entrenaste a Raful. Y yo, bueno, porque yo realmente esto, y como fue tanta gente, y yo tenía otros cursos en pausa, porque me apasionó mucho la parte de entrenador, yo dije, bueno, déjame entonces hacerlo y con lo que esta gente me va a pagar, yo voy pagando estos cursos, que inclusive lo que yo le cobraba era algo simbólico. Recuerdo que yo empecé cobrándole 1.000 pesos y se lo dije, mira, te voy a cobrar eso porque lo que me interesa es pagar el curso y punto. Y ya al cabo de un año, sin darme cuenta, ya yo tenía cerca de 100 personas en Wow, mi proyecto. wow. Entonces, nada, de ahí yo dije, bueno, déjame formalizar esto. Yo Claro. trabajaba en otra empresa, yo soy ingeniero en sistemas con una especialidad en redes. Ok. Entonces, nada, de ahí se empezó a formar eso, de punto en forma, hasta que llegó un punto en que ya no podía llevar los dos trabajos porque el tema de tiempo no me dejaba. Entonces, inclusive yo llegué a una etapa en donde paralicé recibir gente porque el tiempo de verdad no me daba. Y si seguía cogiendo personas, no podía atenderlo como yo entiendo que ellos realmente se merecen. Entonces, simplemente pausé. Y con el Claro. tiempo, cuando vi que tenía mucha gente en espera, ahí yo terminé de dar el salto total, renuncié
donde trabajaba, un trabajo de 15 años, que Wow. dolió bastante, y sobre todo algo que me gustaba, que era en mi área de tecnología. Pero al fin de cuentas valió la pena realmente. O sea, básicamente tu proyecto nace de una necesidad que tú tenías, Sí. porque yo bien sé que tú hiciste una transformación de tu cuerpo, incluso tú tenías un sobrepeso y lo llevaste a Sí. otro nivel. Entonces, ya claro, tú ayudaste a un amigo y de ese amigo entonces nace Ponte en Forma. Sí, Ajá. ajá, no, que por ejemplo en mi pérdida de peso, yo no la hice con Ponte en Forma ni nada de eso. O sea, eso fue, Sí, ya yo algo tuyo, había, sí. exacto, ya yo había incluso bajado todo el peso que bajé, que eso Ok, fue que fue por un tema de salud. sí. Yo estaba en obesidad mórbida, Wow. pesaba 350 libras cuando empecé a correr. Yo empecé a correr un 1 de febrero del 2014 y ya para diciembre de ese mismo año hice mi primer maratón, o sea, 42 kilómetros. O sea, tú no, porque generalmente uno pasa, yo que corro, uno pasa por los 1, 2, 3, 5, 10, Sí, no, 20. pasé por todos esos. O sea, yo empecé mis primeros 5K, después los Ah, ok, 10, ok. hice varios 21, pero Pero sí, claro, fue rápido. sí, justamente 9 meses. Es algo que realmente en teoría no se debe, pero mi cuerpo realmente se adaptó. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y realmente al final lo hice y nítido todo. Claro. ¿Y cuántas personas hasta ahora has entrenado o entrenas? O sea, lleva Ponte en Forma. Exacto. Desde su inicio a la fecha de hoy he podido entrenar un poco más de 800 personas. Wow. De una manera individualizada y personalizada, un poquito más de 400. Y el Ujú. resto, yo también, por ejemplo, entreno a empresas y entreno a grupos que corren, grupitos pequeños. Por ejemplo, actualmente tengo 2 grupos de Puerto Plata, donde son grupitos de 30, 35 personas. No hay una personalización como tal, como la gente que entrena usualmente. Pero incluyendo esas personas, serían cerca de un poquito más de 800. Igual, Increíble. aunque ellos no son personalizados, son semi personalizados esos entrenamientos. Claro. Y mira, ¿cómo tú encuentras la motivación para hacer todo esto que tú haces? Porque mira, realmente, y me imagino que debe ser, o sea, es agotante porque, o sea, tú lo haces a través de una computadora, programas los entrenamientos y ese tipo de cosas, porque es bueno que la gente sepa que no es como que se reúnen contigo, bueno, claro, lo hacen también, Sí, pero lo exacto. tuyo más es, tú subes entrenamiento a un sistema que ya hay de eso, o sea, ¿cómo tú encuentras la motivación teniendo familia también para hacer todo esto? La motivación principalmente son mis atletas, básicamente. Ahí los logros que ellos consiguen son los que me permiten poder continuar con ellos, porque Ujú. como te dije, mi principal enfoque son personas o lesionadas o que se han estancado. Entonces a mí me llena mucho cada vez que ellos me escriben que ya están corriendo sin dolor, que ya están corriendo sin molestia. Por ejemplo, hay gente que a mí me dice, mira, yo desde que corro 15, 16 kilómetros, yo tengo que parar de correr por 5 o 6 días por los dolores que me da. Y llega un punto en que somos capaces de correr 30 kilómetros sin parar y al día siguiente pueden volver a correr sin problema. Entonces, esas son las cositas que realmente me motivan, básicamente. Sí, 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 claro. Y, y como yo mantengo una comunicación diaria, no Ujú, con todos, pero diaria, con algunos hablo, por lo ujú. menos 50, 60 personas al día, eso es 100% seguro. Wow. Eh, y eso me motiva mucho. Cada vez que ellos me dicen que le está sucediendo algo, vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Y eso Ujú. también me permite a mí mantenerme mucho más activo. Sí, mira, ya que, porque ya estamos haciendo algo diferente, señora, aquí en La Naranja. Aquí en La Naranja vamos a llevar como un tipo de información ya de lo que es la formación, por ejemplo, que si el cuerpo, que si los deportes, que son muy importantes a la hora de uno tener algún proyecto. Entonces yo quiero que comencemos con el tema más delicado para mí, que es el arroz. Guillermo, ¿qué es lo que pasa con el arroz? Que engorda de noche, que no engorda, que uno no puede comer arroz de noche. Explícanos ese asunto. No, el arroz no engorda. El que engorde uno en caso de. Muy importante ese dato. No. Eh, Eso más bien es más para un nutricionista, pero sí te puedo decir de manera general lo que ocurre.
no importa la hora que tú te comas el arroz, siempre y cuando esté dentro de tus necesidades calóricas del día. Y también otra cosa, que tú te lo comas y tú te vayas a dormir ya con tu digestión hecha. O sea, el problema no es que tú te comas el arroz de noche. El problema es que si tú te estás comiendo ese arroz y ya tú has sobrepasado tus calorías por un lado, y si tú comiste el arroz y te fuiste a acostar de una vez sin haber hecho la digestión correctamente. Pero una taza de arroz va a tener 200 calorías a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche. El arroz no tiene un timer que dice, ay, son las 10, ahora yo tengo 500 calorías. Claro. No. Igual que la fruta, que mucha gente dice, no, yo no como fruta de noche porque la fruta engorda. Tampoco. Al final de cuentas, si está dentro de tus necesidades calóricas, no hay ningún tipo de problema. También hay que tener pendiente que uno de los problemas, entre comillas, que la gente le encuentra al arroz, no es el arroz per se, sino la combinación que tú le haces. La mayoría de personas cocinan el arroz, le echan aceite, inclusive hay gente que después que está hecho le echa un chin de aceite, pero entonces también a ese arroz vienen y lo acompañan con un poquito de habichuela, con unos fritos. Entonces el problema no es el arroz. Por ejemplo, algo muy típico que la gente me dice, no, yo no puedo comer arroz porque yo engordo mucho, pero desde que yo como víveres, rebajo. El problema no es ese. El problema está en que yo le hago la analítica a la persona, yo le digo, cuando tú te comes el vívere, ¿tú te lo comes con frito? No, eso no pega. Ok. ¿Tú los víveres te lo comes con habichuela? No, porque eso no pega. Entonces, sin la gente darse cuenta, restringe ciertas cosas que usualmente son muy típicas con el arroz. Entonces yo le digo a la gente, el problema no es que tú te comas el arroz, el problema es toda la compañía que tú le das al arroz. Te gusta el arroz, cómetelo, pero trata de cuidar ciertas compañías. Lo mismo pasa con la pasta. Hay gente que me dice, no, yo no puedo comer pasta porque engorda. Espérate, ¿cómo tú preparas la pasta? No, tú sabes, una crema tres leche con queso, Completo. con bacon, y yo, el problema no es la pasta, el problema es la compañía de esa pasta. ¿A ti te gusta la pasta? Al alioli, un chin de ajo, un chin de aceite, un chin de albahaca quizá, y punto, y no tienes que cargarla tanto. Sí. Entonces, al final de cuentas, eso no, realmente no importa, ni la hora que tú te la comas, siempre y cuando esté dentro de tus necesidades calóricas. Y sobre Claro. todo, que hayas hecho la digestión antes de irte a dormir. Sí, o sea, básicamente, por poner un ejemplo, o sea, si mi necesidad calórica son 2000 Ujú. y yo a las 8 de la noche estoy en 1500, no es, o bueno, no eso, el hecho es que es como un vaso, vamos a decir un vaso, que Ujú, más exacto. ejemplo, es un vaso, o sea, si yo lo lleno, a la hora que sea que yo lo llene, ya voy a Ya, exacto. engordar, no tiene que ver si comí arroz, si no comí esto. Ok, ok. Exactamente. Mira, cuando yo era atleta, más atleta que entrenador, yo tenía mi nutricionista y, por ejemplo, ella, cuando me daba mi plan de alimentación, ella no me ponía desayuno, comida, merienda, cena, nada de eso. Ella me decía comida uno, 2, 3 y 4, punto. Y ella lo que me decía es, lo único que yo quiero es que al final del día esas 4 comidas tú te las hayas comido. A mí no me importa cómo tú te las hayas comido. Ok. Tú te despertaste y no tienes hambre, vuélate tu desayuno, no pasa nada. Llegó el mediodía, tú no tienes hambre, no coma nada, no pasa nada. Llegó la noche, tienes que comerte lo que usted no tenga hambre, pero tienes que comerte las 4 comidas. Y lo mismo, yo me despertaba y tenía deseo de comerme la comida 4, me comía la comida 4. O sea, no había ningún orden ni ningún patrón. Lo único que ella me exigía era que al final del día me comiera esas 4 comidas, porque ahí estaba el cálculo de lo que yo necesitaba. En ese momento recuerdo que eran 2.500 calorías para yo rebajar y 3.000 calorías para yo mantener. Ya, entonces por ahí que viene, señores, por ahí que viene la química. Y estos quemadores de grasa, que tú sabes, que los quemadores de grasa, que si yo me bebo esto, esto quema grasa, que el aceite de coco, si yo me lo bebo, quemo grasa. O sea, eso, el pan de cada día, ¿eh? De manera general, lo que mejor se quema es el bolsillo. Más que ese se quema 100% seguro. Sí. Ahí no me quiero meter mucho en ese tema, pero hay muchas cosas que al final de cuentas son más placebo que otra cosa. Por darte un pequeño ejemplo, que es algo muy típico, hay gente que me dice, no, mira,
Yo desde que como agua con avena, rebajo. Entonces, yo le empiezo a hacer la serie de preguntas a ver qué es lo que estás realmente rebajando, si el agua de avena o ciertas cosas. ¿Qué tú desayunas usualmente? No, un sándwich con jamón, queso y una taza de leche. Ok, entonces tú estás sustituyendo tu desayuno por un agua con avena. Sí, sí, claro. Y yo, ok, ya tú estás eliminando 500 calorías, 450, 500 calorías de tu desayuno usual por 100 calorías, que es lo que tiene la avena. Ok, Entonces la misma gente que está en ese punto de yo tengo que rebajar y se está bebiendo ese agua con avena, usualmente tiene una energía muy deseo de perder peso. claro. Y también yo le digo, ¿y tú estás haciendo ejercicio ahora? Sí, claro, tú sabes que ahora estoy caminando. Ok, ¿y antes tú caminabas? No, yo no caminaba. Entonces, Ok. cuando tú vienes a ver, realmente lo que no rebajó fue el agua con avena, sino que la persona empezó a caminar, empezó a hacer ejercicio, eliminó un desayuno alto en calorías y empezó a perder peso. Y es lógico. Entonces, muchos quemadores, al final de cuentas, si tú por un lado ves sus ingredientes, lo principales son cafeína y taurina. La taurina es un primo de la cafeína Ujú, con esteroides, o sea, te da mucha energía de aquí, mucha pila, ujú, y al final de cuentas, eso te da un empuje, pero a muy corto plazo. Y al mm, final de cuentas, muchas veces también, de una manera alterna, cuando suele consumir ese tipo de cosas, empieza a ser más cuidadoso con su alimentación. Entonces, cuando empieza a hacer otras cosas paralelas a esa, son las que realmente le están dando el resultado. Entonces hay otros efectos secundarios, por así decirlo, con los quemadores, que le ocurre a muchas personas, lo consumen, como eso le da tanta energía, a veces incluso le empieza a afectar el sueño. Y ojalá. a la persona que no tenga un sueño adecuado, a la larga no va a tener un rendimiento óptimo. Entonces, tampoco vale la pena. Y por eso tú ves que muchas personas cumplen ciclos de entrenamiento, de Ajá. que entrenan por 2 o 3 meses, pero después no aguantan eso y tienen que tomar un descanso o a veces se lesionan y después se la pasan en ese círculo. Yo entreno durante 3 meses, pero lo suelto después por 2 meses, pero muchas veces porque se sobrecargan más de la cuenta. Ya Pero entiendo. el mejor quemador natural es dormir lo suficiente, cuidar la alimentación y hacer ejercicio físico. Y sobre todo, hacer ejercicio de fuerza. Eso Eso te es iba a lo que más, preguntar precisamente, ¿cuál era, o sea, dónde quemamos más grasa? ¿Dónde rebajamos más? Que sería la pregunta más. ¿dónde perdemos más grasa? Exactamente, sería la Exacto. pregunta. En el entrenamiento de fuerza. El Mm, entrenamiento de cardio a a un plazo rápido, por así decirlo, quema, pero por un tiempo muy limitado. O sea, la persona que empieza a hacer cardio, por ejemplo, en el primer mes y los 2 primeros meses pierde muchas libras, pero después el mismo cuerpo se vuelve más eficiente y deja de quemar tantas calorías. Entonces eso no es muy óptimo. Y claro, otro problemita que tiene el cardio es que, por ejemplo, el que hace mucho cardio, tú ves que a veces rebaja y ujú. se ve enfermo, se ve lánguido. Tú dices, Sí, mira, sí, mira, sí, sí, rebajó sí. mucho, pero se ve enfermo. Y es Sí. porque también pierde mucha masa muscular y al perder esa masa muscular sucede eso. Y también pasa lo mismo, al no tener una buena masa muscular, también deja de quemar. Y por eso tú ves muy usual que hay gente que empieza a correr y a los 2 o 3 meses se estanca. Entonces, no es muy óptimo. Lo ideal, siempre entrenamiento de fuerza. Y si lo puedes mezclar, si lo que tú andas buscando es perder grasa, entonces mezclar fuerza con cardio. Eso es lo más óptimo que hay. Claro, porque al final lo que tú explicas es que prácticamente el cuerpo se acostumbra. Yo corro, 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 y bueno, se acostumbra, pero tal vez con la fuerza sí se acostumbra a un peso, pero ya yo puedo ponerle más peso y más peso y más peso. Exactamente. Además, el corazón, al ser un músculo mucho más pequeño que otros músculos como la espalda, el pecho, las piernas, Sí. llega un punto en que ya él se ha vuelto más eficiente. Por ejemplo, tú mismo que corrías, estoy 100% seguro que cuando tú iniciaste, en una hora tú fácilmente quemabas 1.200 calorías, pero ahora tú Sí, 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 fácilmente lo sí. que quemas son 400 o 450 calorías por hora. Ujú. Entonces es porque ya hay una eficiencia, ya el corazón se ha vuelto más fuerte, más resistente, entonces ya esa pérdida de calorías no es tan alta.
Increíblemente. Mira, el sudor, por ejemplo, cuando uno corre, cuando yo corro, esa pregunta te la han hecho mucho, parece. ¿El sudor significa que estoy rebajando, que estoy quemando grasas y mientras más sudo me pongo una funda de colmado de esa negra? ¿Qué es lo que pasa con eso? No, el sudor es básicamente un mecanismo que tiene el cuerpo para enfriarse. Acuérdate que nosotros cuando estamos haciendo actividad física, el cuerpo se calienta y el cuerpo para buscar ese mecanismo de enfriamiento simplemente suda. Personas que se ponen fajas, que se ponen abrigos para entrenar y que no, yo voy a sudar mucho, no, al final lo que están perdiendo es líquido. Pero la contraparte de esto es que al hacer eso, su rendimiento se está mermando. Un ejemplo súper fácil, Ok. la computadora, el reloj, el celular, el carro, desde que se calienta, ¿qué es lo primero que hace? Se Claro, ralentiza, se pone claro. lento. Sí, Entonces nuestra eficiencia al momento de correr o nuestra resistencia al ser cualquier deporte ajá. y no enfriamos correctamente ese motor, nuestro rendimiento lo que va a hacer es que va a ir bajando. Entonces, si tú pudiste entrenar con más intensidad, pero por haberte puesto un chaleco, por haberte puesto una funda, no diste tu mejor resultado. Entonces, al final de cuentas, no vale la pena. O Vas sea, a calentar. a la larga no, ¿verdad? No vale la pena. Inclusive hay gente, por ejemplo, que se ponen esa funda y a los 45 minutos tienen ya que dejar de hacer el ejercicio porque ya no aguantan ese calentón. Claro. Y si no hubieran tenido esa funda, fácilmente pueden completar una hora 15. Entonces Ujú. pueden alargarlo mucho más. Mira, Guillermo, ¿qué consejo tú nos das para sacar tiempo para entrenar, ya sea fuerza, cardio, correr, bicicleta, lo que sea? Pero, por ejemplo, uno que a veces lleva proyectos, que si la familia, que si el trabajo, y a veces uno está tan abrumado que dice, ay, no, hoy no, o mañana tampoco, y ya por ahí se va. Eso es un tema de prioridades, lamentándolo mucho. Hay que tenerlo como prioridad Ujú. para evitar que en un futuro sea una obligación, que es algo que le ocurre a muchas personas, que ya por un susto, por ejemplo, gente que deja de fumar sabiendo que desde hace tiempo debieron dejarlo, pero hasta que no pasaron un susto de salud no lo dejan. Sí, Entonces, sí. hay que crear conciencia, básicamente, Ujú. saber que es algo necesario, sobre todo para el futuro de nosotros. Por ejemplo, algo muy común con el mayor adulto de este país es que desde que van a la consulta con cierta edad, lo primero que le mandan a hacer es ejercicio. Y le mandan a hacer el ejercicio porque no lo hacen y porque no lo hicieron tampoco. Entonces también los mayores adultos de aquí de nuestro país tienen el problema que son muy dependientes de otras personas para hacer sus cosas básicas, de pararse de una silla, sentarse, bañarse, porque al no haber tenido una época de ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza, llegan con esa debilidad. Tú, por ejemplo, que viviste en Canadá, me imagino que tú sabes el estilo de vida que tienen esos adultos mayores allá Sí, que increíble. son gente que caminan sola, Sí, 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 manejan. sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, igual que viví en España, lo entendí ya después que empecé a ser entrenador, pero yo me preguntaba eso, yo esa gente adulta, viejitos ya, caminando solo, parándose algunos están jugando. Sí, Y yo, oye, pero qué fuerza tiene este hombre. Y después yo entendí que realmente a esas personas le inculcan el deporte desde el colegio. O sea, por ejemplo, allá en España, la educación física es una materia igualita que matemática o lengua española, donde te la dan 3 veces por semana, donde te dan teoría y te dan práctica. Entonces, esas personas se empiezan a ejercitar desde temprano y tienen ciertas cosas. Entonces, lo ideal es que la gente cree esa conciencia, que sepan que es una necesidad. El problema de muchas personas, a veces es que ellos mismos se bloquean porque entienden que tienen que entrenar más de la cuenta. Dicen, yo no tengo tiempo para entrenar 1 hora todos los días. Oye, tú no tienes que entrenar todos los días, es lo primero, y no tienes que entrenar 1 hora. Para mantener un tema de salud, con que tú entrenes 3 o 4 veces a la semana, 30 minutos es más que suficiente. La OMC lo que recomienda son 150 minutos por semana acumulado de ejercicio. Eso tú imagínate. lo haces como tú quieras. O sea, estamos Imagínate. hablando que 5 días de 30 minutos y ahí tú tienes tu 150 minutos. Sí, no, y es como tú dices, a la larga,
es algo que tú hasta te ahorras, porque a la larga igual te ahorras, por ejemplo, en enfermedades, en pago de hospitales, pago de eso mismo, de clínica, operación por cualquier cosa. Si ya tú tienes un cuerpo sano y fuerte, definitivamente. Claro. Mira, cuando corremos, por ejemplo, ese dolor abdominal, que uno dice, ay Dios mío, me estoy muriendo de dolor, que a veces yo, no sé por qué, tú me corregirás si es así, pero yo, las cosas frías, no sé por qué, alguien me lo recomendó una vez y yo lo que me paraba era, o sea, cuando me daba el dolor de pequeño, te estoy diciendo, me paraba, me compraba un helado y se me resolvía, pero ¿qué dolor es este? Porque yo no lo puedo hacer cuando estoy corriendo. Eso, ¿a qué se debe? ¿Es porque yo comí mucho, porque comí poco? ¿Qué es lo que pasa? Sí, tienen que ocurrir dos cosas al mismo tiempo. Básicamente, eso es una especie de calambre que te da en el esófago y se refleja con ese dolor entre el estómago y la costilla, básicamente donde te da, como por ese lateral. Eh, Eso se puede ocurrir por dos cosas. Uno, por la intensidad que tú vas, donde la respiración es un poco rápida. Entonces, el otro parámetro que debe cumplirse es dos cosas, o el estómago muy lleno o el estómago muy vacío. En ambos casos hay problemas, porque al tú estar con una respiración tan rápida y se encuentra el estómago con esto, o que está muy lleno o muy vacío, le da esa especie de calambre. Por eso tú ves que inclusive desde que tú bajas un poco el pace, o sea que va Sí, la más lento, intensidad, totalmente. se te quita, porque tu respiración también deja de ser tan intensa. Ujú, Entonces, lo que uno tiene que verificar es, uno, qué tanta agua tú bebiste durante el entrenamiento, quizás, para ver si fue que está muy lleno. ujú. Si merendaste algo, qué tan cercano al entrenamiento tú lo hiciste. Lo ideal es que la última comida antes de tú haber entrenado, si vas a merendar o comer algo, si es una merienda, sean 45 minutos a una hora. Y si es una comida, un desayuno, un almuerzo, mínimo 2 horas y media, que se haya hecho bien la digestión. Hay gente que le ocurre que no bebe agua suficiente, a mitad de entrenamiento se está matando del hambre, ¡shup! Se bebe mucha agua de repente, entonces le da eso. O hay personas, por la mañana, muy usual, que van a entrenar con el estómago demasiado vacío. Por ejemplo, con el feedback que yo llevo con mis atletas, cuando me dicen eso, la primera pregunta que yo le hago, ¿qué tú cenaste anoche? Ah, no, yo llegué tarde y yo no cené. Ah, ok. Y antes de la cena, ¿qué tú comiste? Y se piensa y dice, ah, no, almorcé. ¿A qué hora tú almorzaste? A las 2 de la tarde. Ok, tú desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, sin comer nada, estamos hablando de son Pues, 17 horas, ese wow, estómago está súper vacío. Hoy tocaban intervalos de velocidad. ¿Te pasó cuando metiste velocidad? Sí, me pasó ahí de una vez. El estómago muy vacío, entonces no, vamos a cambiar eso. claro. Entonces, ese dolor suele ser por eso. Pudieran ocurrir otras cosas, pero lo más típico es eso. Ok, ya entiendo. Y Guillermo, una pregunta, que yo soy de la gente que digo, yo hago ejercicio o entreno para comer. Y yo sé que hay mucha gente así. Pero mira, yo te quiero preguntar, por ejemplo, si mi ingesta calórica diaria, por ejemplo, es de 2000, lo que yo sé que es de 2000, y yo salgo a correr y quemo 1000 calorías, entonces yo puedo comer 3000, ¿o no es así? No, no es tan así. Ok. Si fuera así, básicamente todos los gimnasios, todos los parques, nada más tuviera con gente fit. Lamentándolo mucho, uno de los mayores errores que cometen las personas es creer eso mismo. Entonces, por eso tú ves que por más ejercicio que hacen, no pierden peso. Algo que yo le enseño a mis atletas es que el deporte ayuda un poco a perder peso, pero no es como la gente se lo imagina. O sea, el ejercicio físico, los principales beneficios que te da es mejorarte internamente, por ejemplo, triglicéridos, colesterol, ayudar que la piel se mantenga más sana, se estreche, Ujú, tu estado de ánimo, o sea, ese tipo de cosas, para eso es el deporte. Y como plus adicional, como la ñapa, por así decirlo, sí. es que ayuda un poco al tema de pérdida de peso, pero no es tan como la gente se lo imagina. Entonces, por eso tuve que mucha gente quema 500, 600 calorías y quieren de una vez recuperar. Entonces, no. Este que está aquí, lo hacía así antes de conocerte, o sea que yo sé que hay mucha Bueno, gente que hace eso. tú, por ejemplo, eres un vivo ejemplo de que tú, por ejemplo, entrenabas muchísimo.
Acuérdate cuando tú y yo empezamos a entrenar, que yo te dije, oye, tú estás entrenando más de la cuenta. Sí, sí, qué locura. Y tú estabas estancado en todo, a nivel físico, Sí, a sí. nivel de pace. Y mira que redujimos, por ejemplo, la intensidad con la cual tú entrenabas, la frecuencia con la cual tú entrenabas, Ujú, y tú ujú. empezaste a Oye, pues, perder. señora, mi mejor peso y todo fue, yo tenía 155 libras y eso yo lo vine a tener cuando estaba jovencito, pero no ahora, pero yo estaba fit, la gente, bueno, mi mamá, hay gente así me decía, oye, muchacho, está muy flaco, ponte a comer, pero eso es normal. Mira, Guillermo, tú sabes que hay mucha gente que tiene la creencia de que el desayuno, o bueno, no sé si es así, que el desayuno se supone que es la comida más importante del día. O sea, ¿eso es bien así, es estrictamente así o No, no tanto? ahí caemos en lo mismo que yo te decía ahorita. Al final de cuentas, no importa en qué momento tú estés comiendo, siempre y cuando sea al final del día la cantidad que tú requieres, independientemente te huele el desayuno o no. Tú tendrías que hacer un trabajo demasiado físico para que tu desayuno sea la comida principal, cosa que la mayoría de personas no hacemos. Por ejemplo, Repíteme eso de nuevo, que medio se cortó, que al menos que. que a menos que tu trabajo sea tirar blog, limpiar calle, tu desayuno no va a ser tu comida principal. O sea, no hay esa necesidad, porque ya con la comida que tú hayas hecho la noche anterior te va a dar para tus actividades físicas. Entonces, si tú eres una persona que no te gusta desayunar, no pasa nada. Lo que tú siempre tienes que verificar es que al final del día tú estés cumpliendo con tus requerimientos, que muchas veces esos son parte de los errores que comete la gente. Por ejemplo, sí es interesante volarse el desayuno como una herramienta para tú consumir menos comida, o sea, para terminar consumiendo menos calorías, si tú sabes que al mediodía tú sueles ser muy comelón y en la cena también tú sueles ser muy comelón. Claro. Entonces, es una buena herramienta para ese tipo de personas. Esos son los Pero, famosos ayunos intermitentes, más o menos, ¿verdad? exacto, Ok, exactamente. sí, sí. Algo muy parecido. Ya. Lo que yo le digo a la gente es que todos los extremos son malos, comer más de la cuenta es malo, pero Sí. comer menos de la cuenta también es malo, porque inclusive cuando tú le das menos de lo que tú debes a tu cuerpo no te responde como debe. Inclusive muchísimas personas suelen decir, yo casi no como y no estoy perdiendo peso. Y es porque lamentándolo mucho, precisamente por lo poco que no estás comiendo, es lo que te está estancando. Y eso se traduce en que tu día a día sueles no tener la energía adecuada, cada 15 días vive con una ansiedad o de algo frito o de algo dulce, tu cuerpo se estriñe, por ejemplo, que tú no evacúa lo suficiente, o sea, ocurren muchas cosas que no son lo normal. La gente también le da un dolorcito de cabeza muy típico a media mañana, tiene trastorno del sueño, y eso porque está comiendo mucho menos de lo que debe, Ok, que es un problema. claro. Hay un ejemplo que me gusta mucho ponerlo a mis atletas, Ujú. y es que imagínate que Dios no lo quiera y tú te quedas sin empleo ahora mismo. Con tus ahorros, lo primero que tú vas a hacer es guardarlo y no lo vas a malgastar porque tú no sabes cuándo vas a tener una fuente de ingreso. Claro. Es decir, tú no vas a empezar a decir, no, me voy de viaje, me voy para un resort, nada de eso. Ujú. Entonces, en el cuerpo hay algo que se llama metabolismo basal. El Sí, metabolismo basal es simplemente la cantidad de energía que tú necesitas para vivir. Energía que viene de aquí, de la comida. claro. Y eso es para que tú puedas respirar, para que tus órganos internos funcionen, hígado, riñón, cerebro, corazón. Y todo eso incluso funciona cuando tú duermes. Es una máquina que no para. Y Ujú. por otro lado, tú necesitas energía para tu día a día. Tú necesitas energía para levantarte de una silla, para abrir una puerta, para levantar un vaso, para agacharte, todo eso. Cuando tu cuerpo ve que esto que tú le estás dando no es suficiente ni para suplir el metabolismo basal, ni para suplir tu día a día, él dice, no, espérate, tú no me estás dando lo que yo necesito. Yo voy a almacenar lo que tú me estás dando y yo lo que voy a hacer, Ah, yo claro. lo que voy a hacer es que te voy a dar energía de otro lugar que no, que para mí me da lo mismo que tú lo uses o no. Y eso es el músculo. Básicamente el cuerpo empieza a hacer algo que se llama catabolismo, que es Ajá. comerse su propio músculo. Entonces, esa energía, tu cuerpo la está sacando de ese lugar que no es viable. Y de ahí que tú oyes mucha gente que dice, yo casi no como y no estoy perdiendo peso.
y es simplemente porque ahí ralentizó el tema de su metabolismo basal, de todo eso. Claro. Ahora que Entonces, tú... Ajá. todos los extremos siempre son malos. Comer muy poco, malo; comer de más, muy malo. También, sí. Ahora que tú mencionas eso de comerse los propios músculos, me recuerda a la dieta ketogénica, que sí, para usar la grasa. Entonces, ahí aprovecho y te pregunto de una vez, esas dietas que sí ketogénica, que sí la vegana, que sí... Ah, bueno, salió un documental, bueno, yo imagino que tú lo viste también, que se llama Game Changer, algo así. Es Ujú, súper sí. bueno, pero que yo digo como que muy extremista. O sea, estamos hablando de ser vegano, estamos hablando que si la dieta keto, estamos hablando que si la dieta cavernícola, o sea, hay miles de dietas, o sea, ¿cuál hacemos, por Dios? Ahí caemos en lo mismo. Lo ideal es que un nutricionista te abarque mucho sobre eso, pero lo que te puedo decir es que no hay dieta mejor que otra. Lo que hay es que uno debe saberse adecuar a la dieta, en el sentido de que no te cause más estrés de la cuenta. O sea, una dieta donde tú vivas ansioso, donde tú estás loco esperando el fin de semana de que para poder hacer un cheat meal, donde tú estás pasando hambre, esa no es dieta adecuada para ti. Donde tu estilo de vida te lo soporte, esa es la dieta para ti. O sea, yo conozco gente que hace una dieta keto, por decirte algo, pero no le agrada la dieta porque lo único que le interesa es rebajar 20 libras. Entonces la gente agarra, deja de ir a sitios porque no hay para que coma, Ah, o va a los claro, sitios y pasa mucha lucha porque la gente lo empieza a atacar. No, pero mira que hoy. Entonces también vive muy ansioso, llega a rebajar sus 20 libras y uh-huh, después vuelve a sus hábitos de toda la vida. Y tú sabes lo que sucede, que claro, vuelve y recupera. claro. Entonces, eso es un tema que realmente no hay mejor dieta que otra, siempre y cuando tú te sepas realmente adecuar a ella y sea sostenible para ti. Sí, como que al final es algo, es incluso algo mental, de aprender a comer. Claro, Ay, que mi esposa siempre me dice eso. Él tiene que aprender a comer porque que la verdad que yo me doy unos trancones de comida. Pero yo puedo, o sea, y es verdad, yo he aprendido como a comer de todo, lo que sea, pero en exacto. cantidad moderada y ese tipo de cosas. Al final de cuentas, en lo personal, Ujú. lo ideal es que exista un balance entre los macronutrientes, que son tres: grasa, proteína y carbohidrato. Como te decía ahorita, todos los extremos nunca son buenos. Si tú tienes una dieta demasiado alta en uno de los macronutrientes, no es muy bueno. La idea es que ese porcentaje vaya balanceado uno con otro. Que la cantidad de proteína con la cantidad de carbohidratos tú comas vaya muy a la par y la grasa vaya un poquito. Y eso son cosas incluso necesarias para el cuerpo. La proteína y la grasa son full esenciales para el cuerpo. El carbohidrato, si es un macronutriente que tú pudieras minimizarlo, dependiendo también lo que tú hagas y lo que hasta donde tú quieras llegar, porque por ejemplo la falta de carbohidratos te va a limitar de ciertas intensidades en los entrenamientos, por ejemplo. Entonces, esas son cositas que la gente debe tener en cuenta, Sí, sobre pues. todo. Sí, sí, claro que sí. Mira, una pregunta ya un poco más personal. Como emprendedor, teniendo tu proyecto Ponte en Forma, o sea, qué tú has aprendido? ¿Cómo, o sea, ya tú ves el mundo diferente? O sea, ¿qué son las cosas que tú has aprendido como emprendedor con tu proyecto Ponte en Forma? Bueno, ha sido un salto difícil, no es como se pinta, de que así el horario, ahora tú eres tu propio jefe, se oye muy bonito, pero no es tan así, pero al final vale la pena. Uno sí puede jugar mucho más con su tiempo, pero hay días que son muy difíciles. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé el proyecto, yo tenía que esperar que mi familia se durmiera para yo trabajar. O sea, yo a veces trabajaba de 10 de la noche a 2 o 3 de la mañana, Wow. donde inclusive mi vida como atleta se vio muy mermada por Claro, esto, claro. porque yo me acostaba a 3 de la mañana, 4 de la mañana, y no era verdad que yo a las 5 de la mañana me iba a poner a entrenar. Entonces, ya en la tarde, por igual, tenía que o dedicarle tiempo a la familia, o a veces estaba todavía cansado y no me iba a entrenar, porque también tenía que estarle dando el feedback a los muchachos, respondiéndole preguntas. No es fácil, pero te digo, al final vale la pena, sobre todo si tú estás apasionado con ella. Sí. He aprendido a hacer muchísimas cosas que no sabía hacer. Ah, Porque, por ejemplo, yo he tenido que administrar, vender, eh, cobrar, o sea, sí, es claro. un paquete de cosas
que lógicamente uno ya con el tiempo puede empezar que lo que yo realmente le recomiendo a la gente, que empiece a delegar, esa ayuda es indispensable, pero al principio es algo un poquito tedioso, sería la palabra quizás. Sí, Pero claro de que que sí. vale la pena, vale la pena. Es como tú dices, claro que vale la pena. Bueno, señores, Guillermo nos ha arrojado un sinnúmero, un reguero, como decimos nosotros, de tips. Por aquí yo voy a estar dejando los contactos de Guillermo, sus programas, su página y bueno, un sinnúmero de cosas. Así que, Guillermo, yo te doy muchas gracias por estar aquí en este episodio de La Naranja y de nuevo por arrojar todo ese conocimiento y compartirlo con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y por tenerme presente para esto. Siempre, siempre. Muchísimas gracias. Igual un abrazo, hermano.